Bienvenidos al curso de conservación auditiva. Este curso está dirigido a todos los trabajadores, que por sus actividades puedan estar expuestos a niveles de ruido de 85 decibeles o mayores. Este curso también podrá ser asignado a otros trabajadores, aun cuando sus actividades no representen un riesgo de exposición a niveles iguales o superiores de 85 decibeles, a manera de prevención y educación continua. ¿Qué es el ruido? Una definición útil de ruido sería todo sonido peligroso, molesto, inútil o desagradable, entendiéndose como sonido el fenómeno físico que provoca las sensaciones propias del sentido humano de la audición. Estas definiciones del fenómeno son subjetivas, por lo que es necesario recurrir a la física para caracterizar y cuantificar el fenómeno del ruido. Desde el punto de vista físico, el ruido consiste en variaciones de la presión atmosférica que se transmiten con una determinada frecuencia y una determinada amplitud a través de un medio, en nuestro caso el aire, y que resultan perceptibles por el órgano auditivo. Se trata, por lo tanto, de una propagación de energía mecánica en forma de frentes sucesivos de sobrepresiones. Este tipo de energía se conoce como energía sonora. Sistema auditivo. Para poder entender los conceptos de conservación auditiva, hay que entender cómo funciona el sistema auditivo. El sistema auditivo es el conjunto de órganos que hacen posible el sentido del oído en un ser vivo. La función de nuestro sistema auditivo es, esencialmente, transformar las variaciones de presión originadas por la propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos, información que los nervios acústicos transmiten a nuestro cerebro para la asignación de significados. La audición es el sentido que le permite a los órganos captar el sonido del ambiente. El sonido es el conjunto de ondas mecánicas de diversas amplitudes y frecuencias que se propagan por el aire. Los animales han desarrollado estructuras que permiten captar diferentes ondas sonoras. Anatomía del oído. El oído está dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Oído externo. El oído externo es la parte exterior del oído que captura las ondas sonoras y las dirige al interior del oído. La única parte visible del oído es el pabellón auditivo, la aurícula que, debido a su especial forma helicoidal, es la primera parte del oído en reaccionar ante el sonido. El pabellón auditivo funciona como una especie de embudo que ayuda a dirigir el sonido hacia el interior del oído. Sin la presencia de este embudo, las ondas sonoras tomarían una ruta directa hacia el conducto auditivo. Esto haría que el proceso de audición fuera difícil e ineficaz, ya que gran parte del sonido se perdería, y sería más difícil escuchar y comprender los sonidos. Tímpano. El tímpano o membrana timpánica, el cual señala el inicio del oído medio, es extremadamente sensible. Para proteger al tímpano, el conducto auditivo se curva ligeramente, haciendo más difícil que, por ejemplo, los insectos puedan alcanzarlo. Al mismo tiempo, la cera del oído o cerumen del conducto auditivo ayuda a mantener fuera del oído las materias no deseadas, como el polvo, la suciedad y los insectos. Oído medio. El oído medio es la parte del oído entre el tímpano y la ventana oval que transmite los sonidos del oído externo al oído interno. La presión de las ondas sonoras hace que el tímpano vibre. Las vibraciones se transmiten al interior por medio de tres huesos: martillo, yunque y estribo. Estos tres huesos forman una especie de puente, y el estribo, el último hueso donde llega el sonido, está conectado con la ventana oval. Oído interno. El oído interno es la parte más interna del oído, formado por la cóclea, el órgano del equilibrio y el nervio auditivo. Una vez que las vibraciones del tímpano se han transmitido a la ventana oval, las ondas sonoras continúan su camino hacia el oído interno. El oído interno es una intrincada zona de tubos y conductos, conocido como laberinto. En el laberinto puede encontrarse el vestíbulo y la cóclea. La cóclea. En la cóclea o caracol, las ondas sonoras se transforman en impulsos eléctricos que se envían al cerebro. El cerebro traduce esos impulsos en sonidos que podemos reconocer y entender. La cóclea parece la concha de un caracol o una manguera enrollada.
La cóclea se encuentra llena de un fluido llamado perilinfa, y contiene dos membranas colocadas muy cerca una de la otra. Estas membranas forman una especie de pared de separación en la cóclea. Cuando el fluido se mueve en el interior de la cóclea, miles de microscópicas fibras pilosas que están en el interior de la pared de separación se ponen a su vez en movimiento. Existen aproximadamente 24.000 de estas fibras pilosas, dispuestas en 4 largas filas. Importancia de las células ciliadas. El órgano de Corti corre a través de la cóclea. Esta contiene cientos de células ciliadas adheridas a una membrana. Cuando el fluido dentro de la cóclea está en movimiento, la célula vibra y transmite esta vibración a una segunda. Estos movimientos son transmitidos al nervio auditivo para después transformar la información en sonido. Cuando estas células ciliadas son dañadas, no se vuelven a recuperar, evitando que los impulsos lleguen al cerebro. Por lo tanto, no hay forma de que el cerebro pueda transformar la información, y no se puede volver a escuchar. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Actualmente, se considera el ruido como un agente contaminante con efectos perjudiciales para el ser humano. Es, por lo tanto, un problema medioambiental y social. La exposición prolongada al ruido aumenta la presión sanguínea y el cansancio, entre otras dolencias que se mencionan a continuación. Disminución de la capacidad auditiva temporal. Pérdida de audición. Acúfenos o tinnitus, zumbidos o silbidos que se escuchan en uno o en ambos oídos. Aumento del riesgo de accidentes. Alteración de la comunicación oral. Estrés. Trastornos del sueño.
Pérdida de audición leve. Generalmente, los sonidos más silenciosos que una persona puede oír con el mejor oído son entre 25 y 40 decibelios. Las personas que sufren pérdida de audición leve tienen algunas dificultades para entender una conversación, especialmente en entornos ruidosos. Pérdida de audición moderada. Generalmente, los sonidos más silenciosos que una persona puede oír con el mejor oído son entre 40 y 70 decibelios. Las personas que sufren pérdida de audición moderada tienen dificultad para entender una conversación cuando no utilizan un audífono de ayuda auditiva. Pérdida de audición severa. Generalmente, los sonidos más silenciosos que una persona puede oír con el mejor oído son entre 70 y 95 decibelios. Las personas que sufren pérdida de audición severa obtendrán beneficios de audífonos potentes, pero suelen confiar demasiado en la lectura de labios, incluso cuando utilizan audífonos. Algunas personas también utilizan el lenguaje de señas. Pérdida de audición profunda. Generalmente, los sonidos más silenciosos que una persona puede oír con el mejor oído son de 95 decibelios o superior. Las personas que sufren pérdida de audición profunda tienen problemas de audición graves y utilizan principalmente la lectura de labios o el lenguaje de señas. Niveles de ruido. El oído humano es muy sensible a las fluctuaciones de presión del aire. La percepción sensorial de este fenómeno es lo que llamamos sonido. Las tres principales características del sonido son amplitud, frecuencia y patrón temporal. La amplitud es percibida como la fuerza o sonoridad del sonido. Se la cuantifica a través del nivel de presión sonora, expresado en decibeles. El valor mínimo que puede percibir el oído humano es de 0 decibelios. Al valor máximo se lo denomina umbral de dolor y es de unos 130 decibelios. El ruido comienza a dañar la audición aproximadamente a los 70 decibeles. La Organización Mundial de la Salud considera que el límite superior deseable es de 50 decibelios. Llamamos ruido a un sonido no deseado o molesto. La clasificación de un sonido en la categoría de ruido es subjetiva, dependiendo de los individuos y las circunstancias. Para hacernos una idea del ruido que generan ciertas acciones se pueden diferenciar varios niveles. Muy bajo. Entre 10 y 30 decibelios. Por ejemplo. Biblioteca. Bajo. Entre 30 y 55 decibelios. Por ejemplo. El ruido provocado por el aire acondicionado o el tránsito de vehículos livianos. Ruidoso. Entre 55 y 75 decibelios. Por ejemplo. Una aspiradora 65 decibelios. Un camión recolector de residuos 75 decibelios. Ruido fuerte. Entre 75 y 100 decibelios. Por ejemplo. Un atasco de tránsito o la circulación de un camión pesado, 90 decibelios. Ruido intolerable a partir de 100 decibelios. Por ejemplo. Pista de discoteca, aeropuerto, discusión a gritos, aproximadamente 110 decibelios. Entre los 100 y 120 decibeles hay riesgo de sordera. Daño al oído. Más de 120 decibelios. Por ejemplo. Un taladro 120 decibelios, estar a 25 metros o menos de un avión que despega, 130 decibelios. Nivel máximo que el oído humano puede soportar. 140 decibelios, serían disparos cercanos. ¿Cómo escuchamos? Cualquier fuente de sonido transmite ondas sonoras o vibraciones a través del aire. Las ondas sonoras son ondas mecánicas que tienen la virtud de estimular el oído humano y de generar sensación sonora. Nuestros oídos se comportan como receptores auditivos que captan las ondas sonoras y las introducen en el canal auditivo, haciendo vibrar el tímpano. Estas vibraciones se transmiten a los huesos del oído medio, que a su vez transmiten las vibraciones a las células ciliadas auditivas del oído interno. Allí, las vibraciones se transforman en estímulos eléctricos que se envían al cerebro, y éste los interpreta como los diferentes sonidos, la voz, la música, el golpe de una puerta, etc. La audición comienza cuando las ondas sonoras llegan al oído externo, y viajan a través del canal auditivo hasta la membrana timpánica, haciendo que ésta vibre.
Dichas vibraciones viajan por 3 pequeños huesos en el oído medio, llamados la cadena osicular. Los huesecillos hacen que el sonido se amplifique antes de ingresar al oído interno. Esto a su vez hace que vibren los huesos de la audición. El oído interno contiene una cóclea llena de fluido que cuenta con miles de diminutas células ciliadas. A medida que el fluido se desplaza en forma de onda a lo largo de la cóclea, se contraen 12.000 células ciliadas. La frecuencia y la intensidad del sonido se determinan de acuerdo a las células que se contraen. Esto genera un impulso nervioso que viaja a través del nervio auditivo hasta el cerebro. Esto estimula las células ciliadas dentro de la cóclea. La región del cerebro que procesa los sonidos se llama lóbulo temporal. ¿Qué es la pérdida de audición inducida por ruido? La pérdida de audición inducida por ruido es una pérdida auditiva permanente que se produce por una exposición prolongada a altos niveles de ruido. La audición se deteriora gradualmente debido a la exposición a ruido. En una pérdida de audición inducida por ruido se produce un daño en las células ciliadas del oído interno debido a la exposición a ruidos altos. En consecuencia, se reduce la capacidad de las células ciliadas de recoger y transmitir los sonidos al cerebro. Por tanto, la pérdida de audición inducida por ruido es un tipo de pérdida de audición neurosensorial. La hipoacusia neurosensorial es el resultado de una alteración en el oído interno. La hipoacusia neurosensorial se produce cuando las células ciliadas de la cóclea están ausentes o dañadas. Estas células ciliadas son las responsables de producir las señales eléctricas precisas que el cerebro necesitará para interpretar el sonido. Cuando estas células ciliadas están ausentes, el resultado es una pérdida auditiva. Cuando solo están ausentes o dañadas algunas células ciliadas, la hipoacusia se clasificará de leve a moderada. En estos casos, un implante de oído medio que haga vibrar las estructuras móviles del oído interno o un audífono convencional pueden ser una solución viable. Algunas personas tienen una pérdida auditiva solo en las altas frecuencias, también conocida como hipoacusia parcial. En estos casos, únicamente se encuentran dañadas las células ciliadas localizadas en la base de la cóclea. En la parte más interna de la cóclea, el ápex, las células ciliadas responsables del procesamiento de los tonos graves están intactas. La combinación de la estimulación eléctrica y acústica, o EAS, ha sido desarrollada específicamente para estas personas, ya que maximiza la utilización de su audición natural residual. Cuando las células ciliadas de la cóclea están completamente ausentes o dañadas, la persona sufre una hipoacusia de severa a profunda. Para muchas personas en estas condiciones, un implante coclear puede ser la mejor solución. Síntomas de la pérdida auditiva inducida por ruido. La pérdida auditiva inducida por ruido puede, en algunos casos, producirse de forma repentina, la llamada pérdida auditiva súbita, tras una exposición a algún ruido muy alto, como puede ser el de una explosión o algún otro tipo de estridencia. En estos casos es posible notar de forma clara que se ha perdido parte de la audición. En muchos casos la pérdida auditiva inducida por ruido se desarrolla de forma paulatina como resultado de una exposición prolongada al ruido, ya sea en el entorno laboral o en su tiempo libre. Cuando el desarrollo de la pérdida auditiva inducida por ruido es de tipo gradual, se hace más difícil advertirla. Entre los síntomas y señales de la pérdida auditiva inducida por ruido, como ya ocurre en el caso de otros tipos de pérdida auditiva, destacan los siguientes. Dificultades para comprender lo que dice la gente, como si estuvieran murmurando. Impedimentos para oír la voz de niños y mujeres. Obstáculos a la hora de escuchar lo que se comenta en reuniones y encuentros sociales. Problemas cuando se halla en ambientes ruidosos, como en restaurantes. Si para los demás el volumen de su televisión está demasiado alto o siempre habla a gritos, podría tener ante usted más signos de pérdida auditiva inducida por ruido. La pérdida auditiva inducida por ruido a menudo va acompañada de tinnitus o acúfenos, nombre con el que se conoce a los pitidos, zumbidos o silbidos en los oídos. Para algunas personas con pérdida auditiva inducida por ruido es común sentir dolor en los oídos al verse expuestas al ruido. ¿Cuál es la causa de la pérdida auditiva inducida por ruido?
La pérdida de audición inducida por ruido se produce por una exposición a sonidos excesivamente altos durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, en el entorno laboral o al escuchar música alta en conciertos o a través de auriculares. ¿A quién le afecta la pérdida auditiva inducida por ruido? Las personas que trabajan en ambientes ruidosos se hallan en una situación particular de riesgo, especialmente si su jornada laboral les supone verse envueltas en ruido durante largos periodos de tiempo y sin la protección auditiva adecuada. Aquellas personas que emplean herramientas generadoras de ruido en su tiempo libre pero no utilizan protección para los oídos también están en riesgo. Prevención de la pérdida de audición inducida por ruido. ¿Puedo evitar una pérdida auditiva inducida por ruido? Sí. La pérdida de audición inducida por ruido se puede prevenir bajando el volumen, reduciendo el tiempo de exposición a ruidos fuertes y/o utilizando protectores auditivos. Cura de la pérdida de audición inducida por ruido. Mucha gente se pregunta, ¿se puede revertir o existe alguna cura para el daño auditivo y la pérdida de audición inducida por ruido? La respuesta lamentablemente es no. Cuando la exposición al ruido deteriora las células ciliadas del oído interno, el daño sufrido es permanente y las células ciliadas no se pueden recuperar. Las células ciliadas del oído. Las células ciliadas del oído son transductores muy sensibles claves para la capacidad auditiva. Estas células receptoras neurosensoriales se encuentran en el órgano de Corti y se dividen en dos tipos: células ciliadas internas y externas. Ellas son las encargadas de la detección del sonido en el oído interno. Las células ciliadas internas, conectadas al nervio auditivo, son las responsables de enviar la información al cerebro y responden a estímulos intensos. Por otro lado, las células ciliadas externas reciben información de las células internas y del cerebro y responden a estímulos de poca intensidad, jugando además un rol de filtro modulador. La exposición a ruidos demasiado altos puede dañar las células ciliadas sanas, siendo por ello una de las causas de la pérdida de audición irreversible. La esencia de la conservación auditiva es proteger a las células ciliadas. Si éstas se dañan, la pérdida de la audición es permanente. Pero también hay que mencionar que, para que estas células se dañen debe pasar tiempo y estar expuestos a ruidos de manera constante. Hay cierto daño que todavía puede ser reversible. Por ejemplo, usted no acostumbra salir de fiesta, pero en una ocasión acude a una discoteca, donde el nivel de ruido es muy elevado. Usted está expuesto un par de horas y sale del lugar en la madrugada, donde ya no hay ruido, pero usted sigue sintiendo la vibración en sus oídos. Al pasar de unas horas sus células ciliadas se recuperan, y usted ya no siente esa sensación de todavía estar expuesto al ruido. Sus células se han recuperado. Por el contrario, si usted está expuesto a ruido constante, sus células ciliadas no tendrán tiempo de recuperarse y el daño es permanente. El carnoso oído externo recoge los sonidos que nos rodean y los conduce por el canal auditivo para hacer vibrar el tímpano. Al otro lado del tímpano, estas vibraciones son transmitidas a través del oído medio por unos huesos diminutos. Estos son los únicos huesos que dejan de crecer poco después del nacimiento. Los huesecillos de los oídos de un adulto tienen el mismo tamaño que los de un recién nacido. Uno de ellos es el hueso más pequeño del cuerpo, conocido como el estribo, es más o menos del tamaño de un grano de arroz. El estribo reposa sobre la ventana ovalada del oído interno y transmite vibraciones a través de él. Al otro lado hay algo bastante intrigante. Se denomina cóclea y es un pequeño tubo huesudo en forma de espiral. Es la clave de cómo oímos una gama tan amplia de sonidos. Si nos acercamos con un microscopio electrónico, deberíamos ver algo muy notable: el secreto de cómo se transmite el sonido al cerebro. Hay hileras de pelos diminutos de apenas unas milésimas de milímetro de altura. Cuando el sonido las hace vibrar, envían al cerebro señales eléctricas que experimentamos como sonido. Es un espectáculo fascinante y estamos a punto de ver cómo sucede. Miremos más de cerca estos objetos con forma de V. En realidad son grupos de 3 filas de pelillos que forman parte de un sistema amplificador autónomo. Si echamos un vistazo por debajo, deberíamos ver el resto del amplificador.
Aquí está. Los pelillos salen de una célula con forma de salchicha que hay bajo ellos. Se ha conseguido aislar una de estas células con sus pelillos. Veamos lo que hace cuando le ponemos música. Puede que reconozcan la canción. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Todos bailan literalmente. La respuesta excitada de estos pelillos amplifica las débiles vibraciones que llegan aquí del mundo exterior. Y lo hacen tan bien que podemos oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Desgraciadamente, desde el momento en que nacemos, estas células empiezan a morir una por una. Y las que registran las frecuencias más altas son las primeras en caer. El daño está donde las células con los pelillos han desaparecido. A causa de la pérdida de estas células, a los 10 años de edad hemos oído la gama de sonido más amplia que podremos oír el resto de nuestra vida. A medida que envejecemos, algunas personas siguen oyendo relativamente bien, pero en otras han desaparecido tantas células amplificadoras que solo pueden oír ruidos fuertes. La mayoría ya no puede oír las frecuencias altas. El sonido del metro de Nueva York, que a los más jóvenes les puede sonar así, será percibido más bien así. ¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida auditiva inducida por ruido? Como ocurre con cualquier otro tipo de pérdida de audición o hipoacusia, la pérdida auditiva inducida por ruido puede acarrear efectos negativos en la calidad de vida de una persona. A las personas que presentan pérdida auditiva inducida por ruido, por lo general, les cuesta trabajo seguir el hilo de las conversaciones en grupo o en lugares ruidosos, y suelen tener problemas a la hora de comunicarse con sus amistades, con la familia o en el trabajo. Todo esto puede traer consigo que eviten los encuentros sociales o que incluso pierdan el contacto con otras personas. Efectos del ruido en la salud. Algunas condiciones exponen a las personas a sonidos capaces de causar pérdida auditiva, pero también se sabe que los ruidos pueden generar tinnitus, hipertensión, vasoconstricción y otros impactos vasculares. Más allá de estos efectos, los niveles elevados de ruido pueden causar estrés, insomnio, incrementar el número de accidentes en el trabajo, estimula la agresión y otro tipo de desórdenes sociales. Medición del ruido. La frecuencia es el número de oscilaciones que una onda efectúa en un determinado intervalo de tiempo. El número de ciclos por segundo se llama hercio, y es la unidad con la cual se mide la frecuencia. Para que esto quede mejor explicado, a continuación, usted escuchará un sonido a una frecuencia de 250 hercios. Esto significa que en esta frecuencia la onda del sonido golpeará 250 veces, en un segundo, su membrana timpánica. El siguiente sonido está a 500 hercios, significa que la onda sonora golpeará 500 veces su tímpano en el lapso de un segundo. El último sonido de este ejemplo está a 3000 hercios. Notará que de los tres, este es el más agudo. La onda sonora golpeará 3000 veces en un segundo su sistema de audición. Es claro que el sonido agudo es más peligroso que el grave, es mucho más molesto y son las frecuencias altas las que más afectan a las células ciliadas. La lesión por ruido industrial se inicia con pérdidas de audición debidas a frecuencias agudas comprendidas entre los 4000 Hz y los 6000 Hz. Estas frecuencias no se encuentran en el área conversacional, razón por la que no interfieren en la vida social de la persona. Poco a poco, este rango de frecuencias se va ampliando y puede afectar el nivel de conversación, lo que se denomina sordera conversacional, es decir, la hipoacusia que llega a las frecuencias de 500 a 3000 Hz, y que en consecuencia afectará su vida social. La amplitud indica la magnitud de las variaciones de presión. Cuanto mayor sea este valor, más fuerte será la sensación de sonido que percibimos.
Debido a que el rango de amplitudes que el oído es capaz de detectar es muy amplio, se utiliza una escala logarítmica o comprimida, cuya unidad es el decibelio, dB, para facilitar su valoración. En palabras más sencillas, la amplitud es que tan fuerte escuchamos un sonido. Vamos a poner un ejemplo. Usted se encuentra cerca de un motor eléctrico, que por sí solo emite un nivel de ruido de 85 decibeles. Ahora, la empresa decide colocar otro motor de iguales características junto al que ya está instalado. Ese otro motor también emitirá un nivel de ruido de 85 decibeles. La suma de ambos motores nos dará una amplitud de sonido de 88 decibeles. No es una suma aritmética de 85 más 85, es una operación logarítmica. Es muy importante tener en cuenta que cada aumento de 3 decibeles en la amplitud de un sonido significa que el ruido es 2 veces mayor que el anterior. Límites máximos permisibles de exposición. Esta tabla es obtenida de la norma oficial mexicana. NON 011 STPS 2001. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Se establece los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, en una jornada laboral de 8 horas. Recordará que en la diapositiva anterior se explicó que la amplitud del ruido se duplica cada 3 decibeles. En la tabla se puede comprobar en el sentido inverso, para un nivel de exposición al ruido, NER, de 90 decibeles, el tiempo máximo permisible de exposición es de 8 horas, si el NER sube a 93 decibeles, el tiempo máximo permisible de exposición se reduce a la mitad, es decir, 4 horas. En otras palabras, cada vez que se duplica el nivel de ruido, se debe reducir a la mitad el tiempo de exposición. Lo mismo sucede cada vez que se duplica el nivel de ruido, es decir, cada vez que aumenta 3 decibeles, se debe reducir a la mitad el tiempo de exposición. Programa de conservación de la audición. Para proteger nuestra audición, Procesadora Tannock ha establecido un programa de conservación de la audición. Este programa incluye 5 fases: evaluaciones de ruido, control de ruido, evaluaciones de la audición, protección auditiva y entrenamiento. Evaluación del ruido. Las evaluaciones de ruido son utilizadas para identificar las áreas de trabajo donde puedan existir niveles riesgosos de ruido. Los empleados expuestos a ruido son monitoreados periódicamente con un sonómetro o con un dosímetro que se le puede pedir a usted que lo porte para las pruebas. Control del ruido. Cuando sea posible, el ruido será eliminado o reducido modificando las maquinarias existentes y colocando especificaciones de atenuación de ruido en maquinaria y equipos nuevos. Usted puede hacer su parte manteniendo los equipos en buenas condiciones de operación, utilizando los controles de ruido cuando estos estén colocados, y reportando equipos ruidosos a su supervisor cuando estos requieran de mantenimiento. Evaluaciones de audición. La audición es medida con un audiómetro que manda tonos a cada uno de los oídos mediante unos audífonos. Usted debe escuchar atentamente y responder cada vez que escuche un tono. Los niveles a los cuales usted apenas alcanza a escuchar los tonos son conocidos como su límite mínimo de audición. El primer audiograma que se le practique muestra su estatus de audición inicial para ser comparado con futuros audiogramas que mostrarán una actualización para determinar si el programa de conservación de la audición de la empresa está siendo efectivo y no muestra daño en su audición derivada del trabajo. En caso de cambios significativos en la audición será necesario realizar un nuevo audiograma, y también se podrá consultar a un médico audiólogo. ¿Cómo se lleva a cabo una audiometría? En esta prueba se le colocan audífonos conectados a un audiómetro. Se transmiten tonos puros a una frecuencia y volumen específico en cada oído, uno a la vez. Se le pide que haga una señal cuando escuche un sonido. Se realiza una gráfica del volumen mínimo requerido para escuchar. Los resultados se graficarán en un formato llamado audiograma. Evaluaciones periódicas de la audición nos mostrarán cómo escucha usted comparado con su edad. Esta es la única forma de determinar cómo se conserva su capacidad de escuchar.
Cambios inusuales alertarán tanto a la empresa como a usted para identificar si esto se debe a las condiciones de trabajo, antes de que sea muy tarde. Protección auditiva. Los protectores auditivos suelen ser muy efectivos, pero solo cuando se colocan y usan de manera adecuada, aun cuando las especificaciones del fabricante indican un nivel de reducción de ruido entre 20 y 35 decibeles. En la práctica la protección normalmente va entre los 10 a 20 decibeles. Mientras más cuidadosa sea la selección y el uso de los protectores, mayor será la protección. Los protectores auditivos pueden sentirse al principio incómodos, pero después uno se acostumbra. Al inicio usted puede estar preocupado de no poder escuchar conversaciones, sonidos de los equipos, señales de advertencia mientras utiliza protección auditiva. Sin embargo, se dará cuenta que sí se puede escuchar con la protección, aún en situaciones de ruido. Cuando usted utiliza de manera adecuada la protección auditiva, usted será capaz de escuchar bien cuando termine su jornada de trabajo como cuando la inició. Las personas que inician con pérdida auditiva seguirán con el daño si no utilizaran la protección hasta llegar a no poder distinguir sonidos, aún en condiciones de silencio. Tapones expandibles. Los tapones expandibles están hechos de espuma, y provee una buena combinación de confort y protección para muchos usuarios. Estos deben estar preparados para una adecuada inserción. Un solo tamaño puede servir para diferentes personas. Una vez dentro del canal auditivo se expande para asegurar un sello adecuado. Los tapones auditivos desechables son suaves, hipoalergénicos y de gran comodidad, fabricados en espuma de poliuretano. Resistentes a la suciedad por su superficie lisa y poco porosa. Ajustables a la mayoría de los canales auditivos gracias a su diseño cónico. Los tapones premoldeados están hechos de materiales que previamente tienen la forma del canal auditivo, normalmente vienen con un cordón para prevenir las pérdidas. Orejeras. Las orejeras cubren las orejas y se adaptan a la cabeza por medio de almohadillas blandas, rellenas de espuma plástica o líquido. El material que forra las orejeras debe ser capaz de absorber el sonido. Poseen además una banda de presión o arnés de plástico o metal, uniéndolos entre sí y en muchos casos una cinta flexible que sujetará las orejeras si es necesario llevar el arnés en la nuca o barbilla. ¿Cómo usar los tapones desechables? Despacio, haga con el tapón una especie de cilindro pequeño con dos de sus dedos. Mientras esté comprimiendo el tapón, insértelo bien dentro del canal auditivo. La inserción es más fácil cuando con la mano opuesta se jala la oreja hacia arriba y hacia afuera pasando la mano por detrás de la cabeza. ¿Cómo realizar la compresión de un tapón expandible? Tanto las manos como el tapón deberán estar limpios antes de la inserción. Empezar por enrollar el tapón en un pequeño cilindro. El cilindro debe ser lo más pequeño que se pueda en diámetro. Una vez que el tapón ha sido adecuadamente comprimido, de manera inmediata insértelo dentro del canal auditivo. La importancia de la compresión del tapón es tal que el tapón solo se puede insertar dentro del canal cuando el diámetro del tapón es menor que del canal auditivo. Después de la inserción es necesario mantener el tapón en el canal con la punta del dedo por algunos momentos, hasta que el tapón empiece a expandirse y bloquee el ruido exterior. Una vez que el tapón empieza a expandirse, no jalar, empujar o mover el tapón, ya que afectará el adecuado sello dentro del canal auditivo. Si la inserción no es la correcta, retire el tapón y vuelva a repetir el procedimiento. Cuando la técnica de inserción del tapón no es la correcta debido a una mala compresión, el tapón se puede quedar al inicio del canal auditivo donde no ofrece ninguna protección. Cuando el tapón no es bien colocado, se saldrá del canal auditivo, se saldrá por sí solo. Recomendaciones para la inserción. Una ayuda eficaz para la inserción de los tapones es jalar la oreja con la mano contraria a la que se tiene el tapón, haciendo un movimiento hacia afuera y hacia arriba. Cuidado y limpieza. Mantenga los tapones limpios y libres de cualquier material que pueda irritar el canal auditivo. Estos pueden ser lavados en un jabón suave y agua tibia, secar el exceso de humedad. La limpieza se puede realizar por muchas ocasiones. Se deben descartar los tapones que presenten cambios en la firmeza o no se reincorporen a su tamaño original una vez que han sido comprimidos. Tapones premoldeados.
Jale la punta de su oreja usando la mano posterior a la que tiene el tapón e inserte el tapón dentro del canal auditivo hasta que sienta un adecuado ajuste. Los tapones premoldeados pueden durar meses dependiendo del tipo y las condiciones de uso, la higiene y el cuidado que se tenga. Los tapones deben ser reemplazados cuando presenten deformidad o se rompan. Se deben lavar con jabón suave y agua. Secar bien antes de guardarlos en su estuche. Si no se cuenta con estuche, colocarlos en un lugar donde no les dé el sol o productos que los puedan dañar. Moldex. Instrucciones de colocación para tapones auditivos de espuma. Paso 1. Enrolle y comprima con las manos limpias. Sostenga el tapón entre el dedo pulgar y el índice como se muestra. Enrolle y comprima progresivamente todo el tapón hasta la base, hasta reducirlo hasta un pequeño cilindro sin bordes ni arrugas. Paso 2. Inserte el tapón. Para garantizar el ajuste, coloque la mano sobre la cabeza y jale suavemente de la oreja hacia arriba y hacia afuera, como se muestra. Inserte bien el extremo comprimido y cónico del tapón auditivo dentro del canal auditivo. Mantenga 30 a 60 segundos hasta que el tapón auditivo se expanda. Suelte y vuelva a presionar durante 5 segundos para asegurar su ajuste. Paso 3. Ajuste correcto. Cuando se inserta correctamente, el borde inferior del tapón se encuentra en la abertura del canal auditivo. Paso 4. Ajuste incorrecto. Una porción del tapón que no esté en el canal auditivo reducirá la efectividad. Paso 5. Revisión de ajuste del usuario. En un entorno ruidoso con tapones auditivos colocados, ponga las manos sobre ambas orejas y suéltelas. Si los tapones para los oídos están insertados correctamente, no debe notar una diferencia significativa en la atenuación. Si no se ha obtenido un ajuste adecuado, muévase a una zona tranquila y repita las instrucciones de ajuste. Paso 6. Remover tapones. Retire el tapón auditivo lentamente. Use un suave movimiento de torsión para romper gradualmente el sello. La extracción rápida puede dañar el tímpano. Conchas auditivas. Las conchas auditivas están diseñadas para cubrir por completo las orejas. La banda se ajusta para que las almohadillas hagan una ligera presión para una mejor reducción del ruido. El cabello debe ser recogido para evitar un mal sellado de las almohadillas. Cuidado y limpieza. Las almohadillas pueden ser limpiadas con jabón suave y agua caliente. No se debe usar solventes. Las almohadillas se deben reemplazar cuando menos cada año o cuando pierdan su firmeza o ya no sellen bien. No modifique las conchas en ninguna forma, especialmente no jale demasiado las bandas, ya que puede perder fuerza de compresión y hacer menos efectivas las conchas. Capacitación. Todos los empleados de procesadora TANOC, que por su puesto de trabajo puedan estar expuestos a niveles de ruido iguales o mayores a 85 decibeles, se entrenarán en conservación auditiva antes de comenzar a trabajar. El entrenamiento deberá ser repetido anualmente como lo requiere esta política o como los cambios de la planta lo garanticen. El entrenamiento debe incluir los temas siguientes: los efectos de ruido en el oído, los elementos de reducción del ruido y un programa de conservación auditiva, la naturaleza específica de las operaciones que podrían resultar en sobreexposición al ruido, las técnicas que pueden usarse para reducir la exposición al ruido. El propósito del equipo de protección auditiva, las ventajas, desventajas y atenuación de varios tipos de protección auditiva y las instrucciones sobre selección, ajuste, uso y cuidado. La ubicación de áreas de alto nivel de ruido, operaciones con potencial de producir altos niveles de ruido, y las precauciones especiales a ser tomadas en estas áreas. El propósito y descripción del programa de pruebas audiométricas. Muchas gracias por atender este curso de conservación auditiva.
Ahora le pedimos que proceda a presentar su examen de aprovechamiento.